Capítulo 43. Vol 2. Error en la estimación. La oscuridad se comía el sonido de mis pasos mientras caminaba por los oscuros pasillos de la Villa de la Madre. Para empezar, no era un caminante especialmente ruidoso. Caminar con paso lento como un brahman suele ser una buena forma de que te disparen. Pero normalmente al menos podía oír mis pasos mientras caminaba, especialmente en espacios tan cerrados como las calles casi fisuradas de la villa. Caminaba despacio y me tambaleaba en la oscuridad. En parte se debía a mi propia cautela. Había algo en ese lugar que me hacía rechinar los dientes, y no era solo el smog corrosivo. Había una sensación de claustrofobia en el lugar. Los edificios estaban prácticamente construidos uno encima del otro y se cernían sobre todo. Las calles en sí mismas difícilmente podrían calificarse como tales, ya que no eran más anchas que cualquier callejón que encontrarías en Freeside. Como si el lugar no fuera lo suficientemente oscuro para empezar, las sombras de los edificios teñían todo de un tono aún más oscuro del que ya era. Incluso excluyendo la situación en la que me encontraba, había algo mal en el lugar. Probablemente no ayudó el haber perdido de vista al habitante sobre el que Elijah me había advertido. Aunque había seguido inmediatamente al habitante, fuera lo que fuese, ya había desaparecido en el éter. Tampoco tenía idea de a dónde podría haber ido. El camino que había tomado, y el que yo estaba recorriendo, era directo y estrecho. No tenía a dónde ir más que hacia adelante. Lo que significaba que o era mucho más rápido de lo que le había dado crédito, o que se estaba escondiendo. Ambos pensamientos eran desconcertantes. De todas formas, seguí adelante. La única manera de salir de este lío en ese momento era seguir adelante, no hacerlo era lo mismo que decir que quería perder la cabeza. El callejón se bifurcaba no muy lejos de la fuente, pero tenía a mi Pip-Boy para ayudarme a guiarme por la villa. Incluso sin eso, seguí las señales que me indicaban la estación de policía. El camino me llevó tras el habitante, serpenteando por los estrechos callejones, bajo unos cuantos balcones y subiendo un tramo de estrechas escaleras de ladrillo, que luego conducían a otra plaza más pequeña, llena de escombros y otro tramo de escaleras en la esquina más alejada. No había nada de interés inmediato en mi primer paso, aunque me las arreglé para encontrar una botella de whisky y algunas fichas de casino de color bronce en un recipiente junto a una de las paredes. Entonces me di cuenta del esqueleto. Estaba a punto de seguir subiendo el siguiente tramo de escaleras cuando lo vi. Al principio lo confundí con escombros, y solo lo identifiqué cuando me acerqué. Estaba debajo de lo que probablemente era una de las pocas luces que funcionaban en la villa, lo que debería haber hecho sonar algunas alarmas. Pero me detuve y lo examiné de todos modos. No había mucho que decir sobre la antigüedad de los huesos. Elijah había dicho que la nube era corrosiva, así que no había forma de saber con qué rapidez se había descompuesto todo. Podrían tener más de 2 siglos o menos de un día. Sin embargo, dado que yo todavía respiraba a pesar de estar en la nube, me inclinaba a pensar más en lo primero que en lo segundo. Pero más inquietante que el esqueleto fue la causa bastante evidente de la muerte. Una lanza larga, de triple hoja, le atravesó la espalda. Lo saqué de los huesos y lo inspeccioné. Las hojas que tenía en la punta parecían ser algún tipo de cuchillo de cocina, aunque no reconocí el estilo. Sin embargo, seguían siendo afiladas, peligrosamente afiladas. Me corté con solo golpear ligeramente el borde. Lo agregué a mi colección. Si todavía era lo suficientemente bueno como para cortarme después de haber estado allí tanto tiempo, entonces era lo suficientemente bueno como para usarlo en casi cualquier otra cosa. El esqueleto yacía en el suelo, junto a las escaleras y a otro lavabo. No muy lejos de allí, había un mensaje grabado en la pared. Encuentra a Dios en la más simple de las bestias, sea lo que fuera lo que se supone que significaba, tal vez se refería al rechazo del faith que Elijah me había dicho que buscara. En cualquier caso, seguí adelante. Tenía la sensación de que quedarme allí no era una buena idea. Subí el tramo de escaleras y me encontré en otra pequeña plaza. Esta no solo tenía otro tramo de escaleras, sino también un pasillo que, si mi Pip-Boy y los carteles eran ciertos, conducía a la estación de policía. En lugar de perder el tiempo buscando, decidí concentrarme en la tarea que tenía entre manos y seguí los carteles. El pasillo de la pequeña plaza daba paso a uno aún más grande. En un momento dado, podría haber imaginado que era un lugar hermoso. Había otra gran fuente en el centro de la plaza, enmarcada por grandes jardineras con árboles. Las aceras estaban sombreadas por los aleros del edificio y habrían tenido una sensación general de pintoresco. Pero en realidad eso era cosa del pasado.
La plaza estaba casi desbordada de escombros y parecía a punto de derrumbarse. Solo un árbol se erguía intacto entre las jardineras y la fuente parecía haber estado seca durante siglos. Pero probablemente así fue. Pero lo que era peor, se oyó un timbre. Al otro lado de la plaza, brillando con un brillo dorado en la neblina oxidada de la nube, había un cartel con la placa de una policía antigua. De él, o tal vez cerca de él, se oía el sonido de una campana o alarma metálica. Una serie frenética y resonante de notas que duraba varios segundos antes de quedar en silencio. Para volver a empezar a sonar poco después. Era preocupante, pero sabía que no debía apresurarme a ir directo a ese lugar, incluso si ya estaba en mi destino. Elijah había dicho que había trampas por ahí, dado que no estaba solo, avanzar a ciegas podría resultar desastroso. Así que decidí trabajar despacio, buscando en la plaza algo que valiera la pena para prepararme. Todo lo que encontré fueron más fichas de casino tiradas en la fuente del centro de la plaza. Al final, estuvo a punto de resultar más desastroso de lo que hubiera sido si se hubiera apresurado. Apenas había empezado a recoger las patatas fritas cuando lo oí. El raspado lento, frío y trabajoso. Me giré para mirar por encima del hombro y lo encontré encima de mí. El habitante. Estaban tan cerca que ahora podía verlos con claridad. Lo que antes había creído que eran ojos eran en realidad los lentes de una máscara de gas, que no reconocí ni noté en ese momento. Mientras, con la velocidad de un látigo, la criatura levantó una familiar lanza de 3 hojas. Mierda. Rodé hacia un lado sin apenas reaccionar. Me agaché a tiempo de ver cómo la lanza golpeaba el borde de la fuente. Trozos de escombros se desprendían cuando la lanza se estrellaba contra ellos y de alguna manera se incrustaban en la mampostería. No podía decir si era por la fuerza de la criatura o por el filo de la lanza, pero no importaba, habría sido mi muerte si no me hubiera movido. La cabeza de la criatura giró lentamente hacia mí. A pesar de lo cerca que estaba, podía oír el crujido de las articulaciones rígidas y el crujido de los ligamentos viejos. Casi se retorció más por los hombros que por el cuello. Me miró fijamente, en silencio. El único ruido que se le escapaba era el crujido de lo que fuera que se escondía tras su máscara. Me levanté del suelo y me alejé pedaleando. No iba a quitarle los ojos de encima. Me esforcé por quitarme el olorifle de la espalda y llevarlo hasta mi hombro. Mientras lo hacía, la criatura retiró su lanza de la piedra, sus movimientos eran rígidos, lentos. Cuando logré llevar el arma hasta mi hombro, ya se estaba girando para atacarme de nuevo. Apreté el gatillo antes de que pudiera hacerlo. Las armas de energía nunca han sido mi fuerte. Se requiere mucha más ciencia e ingeniería para mantener una simple pistola láser en comparación con, por ejemplo, un revólver o una semiautomática. Un arma de fuego está formada principalmente por piezas móviles que funcionan de manera prevista y predecible. Los resortes se comprimen cuando amartillas el percutor. El percutor golpea un fulminante en un cartucho cargado, lo que enciende la pólvora contenida. El estriado corta ranuras en una bala a medida que se impulsa hacia abajo y sale del cañón en una bola de fuego. Las armas de energía no son así en absoluto. Todo está pensado para permanecer en su sitio durante el funcionamiento. La óptica y las lentes se mantienen ajustadas a la profundidad adecuada. Las resistencias regulan la cantidad de energía extraída de las células de energía. Los condensadores impiden que el exceso de energía salga del diodo, quemándolo. Junto con una serie de otros procesos de los que solo tenía una vaga comprensión. Hay una multitud de cosas más que pueden salir mal, o simplemente funcionar de forma inherentemente diferente, con las armas de energía. Eso ni siquiera empezaba a rozar la locura que rodeaba a las armas basadas en plasma. Algo que, en mi limitado conocimiento, solo me confundió aún más. Pero el olorifle que me habían regalado tan gentilmente era una bestia en sí mismo, incluso para los estándares de las armas de energía. Apreté el gatillo y vi cómo la cubierta del extremo del cañón brillaba con un azul pálido. El mismo color que había tenido el holograma sobre la fuente central. Por un breve instante, habría jurado que vi un rayo de luz que despejaba el espacio que había entre la criatura y yo. Un destello de luz salió del sudario con un ladrido que parecía estar entre un trueno lejano y el lanzagranadas del que estaba hecho. Una masa poliédrica y gorjeante que se movía casi tan rápido como un rayo láser. Una estela de chispas azules cubría el aire detrás de ella, desapareciendo casi tan rápido como aparecieron. Ya sea que hubiera estado allí o no, algo golpeó a la criatura y la impactó visiblemente como si tuviera masa.
El proyectil se hizo añicos al hacer contacto, emitiendo una ráfaga de luz que cayó en cascada sobre la criatura, tiñéndola de azul por un momento, mientras chispas eléctricas bailaban sobre su cuerpo. Vi que la criatura se estremecía y su cuerpo se tensó mientras lo que fuera que la había golpeado seguía su curso. Bajé mi arma y la inspeccioné de nuevo. Realmente no sabía qué era. Desafortunadamente, esto resultó ser un error casi fatal. En el instante en que aparté la mirada, la criatura cambió de postura y levantó la lanza hasta adoptar la postura de un lanzador. Incluso con sus movimientos rígidos, la criatura me arrojó la lanza con la facilidad que da la práctica. Volví a caer hacia atrás y esquivé por poco la lanza que volaba por el espacio que había ocupado mi cabeza. Voló por el aire y chocó contra el árbol que aún estaba en pie. Se hizo añicos con el impacto, sus cuchillos se enterraron hasta la empuñadura con facilidad mientras el asta se hacía añicos. Si hubiera tenido un momento para hacerlo, me habría preguntado de qué demonios estaban hechas esas cosas. Pero tal como estaban las cosas, no lo hice. Intenté dispararle otra vez a la criatura, pero nunca había usado el olorifle hasta ahora. Esperaba que funcionara de manera similar a todas las demás armas de energía que había visto. Por supuesto, no fue así. Manteniendo a la criatura en mi campo de visión, seguí moviéndome hacia atrás y adoptando un movimiento lateral. En mi mente, esperaba usar la pequeña fuente junto a la que estábamos como una pequeña barricada. Algo que al menos la ralentizara. Lamentablemente, no había tenido en cuenta que apenas llegaba a la altura de la rodilla. Algo que cualquier persona con un poco de sentido común podría atravesar fácilmente, incluso si tenía agua. Con movimientos rígidos y espasmódicos, la criatura pisó la fuente sin siquiera disminuir la velocidad. Ni siquiera corrió hacia mí, sino que se abalanzó sobre mí. Se movía de una manera que de alguna manera parecía dolorosa y salvaje. Justo antes de que se acercara a mí, me di cuenta de cómo funcionaba el olorifle y ajusté el mecanismo. Disparé desde la cadera y le di a la criatura una vez más una lluvia de luz azul. No es que sirviera de mucho, estaba justo encima de mí. La criatura levantó un brazo oscuro y me atacó. Dio con el olorifle y sentí que me lo arrebataban fácilmente de las manos, como si no lo hubiera estado sosteniendo con todas mis fuerzas en ese momento. Respondió una pregunta. Incluso si esos cuchillos estaban afilados, este monstruo era fuerte. Lo que hizo que mi proximidad a él fuera una sentencia de muerte. Antes de que pudiera alejarme más de ella, la criatura me agarró por el cuello de mi mono. Era apenas más grande que yo, pero me levantó del suelo con facilidad como si fuera un niño. Intenté sacar la lanza que había recogido antes, pero me hizo caer al duro suelo de piedra. La lanza se alejó de mí con un ruido metálico. Un ladrido de dolor me dejó sin aliento y luché por recuperarlo. Me detuvo una especie de tenaza que me apretaba el cuello. La criatura se cernía sobre mi cuerpo boca abajo. Sus manos se cerraban con fuerza alrededor de mi tráquea. Estaba cerca, más cerca de lo que jamás hubiera deseado que estuviera. Podía ver arañazos en el cristal de las lentes de su máscara, podía ver la malla de su respirador. El áspero sonido de su respiración me cortaba los oídos con sus afilados colmillos. Solo fue silenciado por el ardor de mis pulmones. Me retorcí y le di un puñetazo en la cabeza a la criatura. Si es que lo sintió, la bestia no lo demostró. Continuó cerniéndose sobre mí, sus manos apretándome lentamente el cuello mientras la golpeaba con todas mis fuerzas. Incluso con la adrenalina corriendo por mi cuerpo, ni siquiera gruñó. Como si mis puños no fueran una molestia para ella. La oscuridad comenzó a aparecer en los bordes de mi visión, ya que se me hacía más difícil golpear a la criatura. Necesitaba respirar. Esta criatura iba a matarme. Al darme cuenta de eso, sentí que una última oleada de fuerza me recorría el cuerpo. Enrosqué las piernas hasta el pecho y las apoyé contra el abdomen de la criatura. Con toda la fuerza histérica que mi cuerpo pudo reunir en ese momento, me aparté de la criatura. La criatura no quería ceder, su agarre se mantuvo firme. Cuando mis piernas se extendieron tanto como pudieron, dejé de empujar y dejé que se alejaran hacia mí. Dejé que el impulso aumentara a medida que mi cuerpo retrocedía. Luego empujé hacia atrás, más fuerte y más lejos. Una vez más no me soltó, pero sentí que mis piernas iban más lejos y su agarre se desvanecía. Retiré las piernas una vez más y empujé con todo lo que valía en ese momento. Su agarre se rompió y el aire cáustico comenzó a regresar a mis pulmones en toses espásticas. Empujé con todas mis fuerzas, aparté a la criatura de mí y volví a alejarme de ella.
Pude oír que se abalanzaba sobre mí otra vez y rodé hacia un lado cuando una bota golpeó el espacio que había ocupado mi pecho. Mis manos rasparon el suelo mientras intentaba ponerme de pie, tratando de mejorar mis probabilidades de sobrevivir a ese momento. Mucho menos a la bestia que me acosaba. En ese momento, mis dedos rozaron la lanza que no había logrado agarrar. Lo agarré, me puse de pie y me volví para enfrentar a la criatura que continuaba su persecución. No cometí el error de dejar que se acercara a mi brazo otra vez. Esa era una pelea que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Mis pulmones, que aún ardían, podían dar fe de ello. De hecho, me gritaban que corriera y no mirara atrás. Pero no había ningún lugar al que correr, no con la estación de policía tan cerca. Correr el riesgo de quedar atrapado en el interior con él también estaba fuera de cuestión. Entonces agarré la lanza y la empujé hacia adelante, apuñalando a la criatura en el centro de su masa. Sentí que la lanzaba, pero lo que fuera que llevaban puesto debía haberlos protegido. Continuaron hacia mí a pesar de mis esfuerzos. La criatura intentó atraparme otra vez, pero no lo dejé pasar. Me deslicé por su costado y le di un golpe en la cabeza con el extremo romo de mi lanza. Cuando el golpe pasó, la hice girar de nuevo y le pasé las hojas de la punta improvisada de la lanza por la espalda, dejando marcas muy claras en el traje de la criatura. Sin inmutarse en absoluto, la criatura se dio la vuelta y se lanzó hacia mí. Yo, a mi vez, hice todo lo posible por mantenerme fuera de su alcance y usé la lanza para apuñalarla cuando se acercó demasiado. Pero, a pesar de lo rígida que era, la criatura era rápida y tenaz. La ataqué con la lanza, la apuñalé, la corté, todo. Sin embargo, no pareció molestarla. Pero yo mismo era muy tenaz. Manteniendo la distancia, concentré mis ataques en sus piernas. No sería tan rápido una vez que le rompiera la rótula. O, como me di cuenta con cada corte de la lanza, le cortara las piernas. Las hojas de la lanza eran realmente afiladas. Después de observar durante bastante tiempo, dejé de pedalear hacia atrás y empujé la lanza hacia sus pies. Los movimientos rígidos de la criatura le impidieron detenerse a tiempo, y vi cómo la punta de la lanza se hundía profundamente en sus piernas. Estaba casi seguro de haber sentido cómo se conectaba con el hueso. Sin embargo, la criatura ni siquiera gimió. Algo que una parte de mi mente notó de inmediato y que quedó desconcertada. Giré la lanza en mis manos, desgarrando y destrozando la pierna de la criatura a la altura de la rodilla. La extremidad cedió y la criatura se desplomó sobre ella. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, retiré la lanza y la hice girar una vez más. Usando el impulso acumulado, la balanceé hacia el brazo izquierdo de la criatura, en medio de su avance hacia mí. Lo atravesé en medio del antebrazo y la extremidad cortada salió volando en una lluvia de vísceras descoloridas. Al perder su miembro, la criatura pareció perder energía. Su cabeza me miró por un momento, inclinándose. Me miró fijamente por un momento, su respiración aún era áspera. Estaba casi seguro de que iba a intentar atacarme en ese momento. En cambio, se desplomó de lado, se quedó inmóvil y flácido, y su voz áspera se convirtió en silencio. A juzgar por el líquido que los rodeaba, las heridas los habían alcanzado y finalmente se habían desangrado. Me quedé mirándolo por un momento más y luego comencé a caminar junto a él. No tenía idea de qué demonios había sido esa cosa, pero me alegré de que estuviera muerta. Me alejé unos metros, volví al lugar donde había dejado caer el olorifle y lo observé. Ahora que lo que fuera esa cosa ya no podía saltar sobre mí, necesitaba un momento para evaluar adecuadamente el arma. Volví a cargar la acción y vi como una célula de microfusión caía del tubo donde normalmente se cargaban las granadas. Mientras miraba la bala expulsada, se me ocurrió una idea. Nunca había comprobado si estaba cargada. Eso podría haber sido un desastre. Sacudí la cabeza y me concentré en la célula MF. Normalmente, estas cosas podían ser útiles en cualquier momento, entre 20 y 30 disparos, dependiendo del arma. ¿Por qué se construyó para que se descargaran después de un solo disparo? Recogí la celda que estaba en buenas condiciones del suelo y miré a mi alrededor durante un momento. La celda que había sacado de la acción todavía estaba en el suelo, no muy lejos. Me arrodillé y la recogí. No hay muchas formas de comprobar si una celda tiene carga o no. La mayoría de ellas implican conectarlas a algo y comprobar si todavía se puede extraer una carga de ellas. Simplemente pego mi lengua a la terminal. Sí, duele y me hace parecer idiota, pero también es más fácil y rápido que conectarlo a un interruptor de luz. La mayoría de las veces ni siquiera tuve que hacerlo.
Si me preocupaba que se agotaran, simplemente los guardaba para reciclarlos. Sin embargo, cuando lo hice con la celda gastada del olorifle, ni siquiera sentí un cosquilleo. La celda se había vaciado por completo. Bajé la celda y miré el olorifle. Fuera lo que fuese, había consumido entre 20 y 30 balas de munición de un solo disparo. ¿Qué demonios? Sacudí la cabeza y revisé mis reservas de células MF. Tenía muchas en Mojave, los demonios usaban armas de energía con sorprendente regularidad. Excepto que me habían despojado de todo lo que tenía valor inherente cuando me trajeron. Eso incluía la munición. Había tenido algunas células conmigo cuando me desperté, probablemente me las dio la misma persona que me dejó el olorifle. Pero si esta cosa devoraba munición como supuse que lo hacía, significaba que también tenía muchos menos disparos disponibles de los que pensé que tenía a primera vista. También había desperdiciado uno de ellos tratando de derribar esa cosa. Reprimí un escalofrío y deslicé un par de células de repuesto en el olorifle. Las únicas bendiciones que tenía en ese momento era que no estaba completamente indefenso y que había logrado matar, lo que fuera que eso fuera. Debería aprender a no contar mis bendiciones. Porque justo en ese momento lo escuché de nuevo. El raspado. Un escalofrío me recorrió la columna como un relámpago gélido, haciéndome quedar totalmente erguido. Me volví hacia el lugar donde había derribado a la criatura. Se sentó con facilidad y escudriñó lentamente el área con la cabeza. Su respiración lenta y áspera me llenó de un terror primario reservado para criaturas mucho más grandes e inhumanas que él. Su mirada cesó su búsqueda y se fijó en mí con una concentración casi mecánica. No dijo una palabra ni emitió ningún sonido más allá de su propia respiración. No hacía falta. Ya podía sentir el hielo fluyendo por mis venas. Estaba fuera de mi elemento. Con una fuerza salvaje, la bestia se puso de pie de un salto. Su rodilla todavía estaba destrozada y no podía usarse razonablemente. Podía oírla rechinar y crujir mientras se ponía de pie. Pero no le importaba que sus huesos se estuvieran astillando. Si así fuera, no lo demostró. Se movía así también. La bestia saltó hacia mí a grandes zancadas, sin esperar a que me preparara para defenderme de nuevo. Sin pensarlo dos veces, me acerqué el olorifle a la cadera y disparé. El arma acertó y dejó una lluvia de chispas y luz, pero ni siquiera lo aturdió. La bestia tenía una pierna destrozada, un brazo amputado y el cuerpo cortado y quemado de maneras que no podía imaginar. Sin embargo, se encogió de hombros como si fuera una lluvia ligera. ¿A qué clase de monstruo me estaba enfrentando? Con el brazo que le quedaba, el monstruo se lanzó hacia mí y lo esquivé por poco. Mis piernas no habían alcanzado al resto de mi cuerpo al reconocer el peligro en el que nos encontrábamos. Le di un golpe en la cabeza con un mazo en forma de puño. Sonaron las campanas, pero de alguna manera me mantuve en pie, luchando. Apenas me concentré en ello y lancé una pierna hacia la rodilla ya dañada del monstruo, y acerté. Sentí que se doblaba en la dirección equivocada. Noté que me molestaba. Volví a apretar el gatillo y disparé otro proyectil al monstruo, que le dio de lleno en el pecho. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver finalmente qué tipo de efecto había tenido. El material que llevaba puesto estaba quemado y las chispas que había estado viendo no eran solo un efecto de la luz. Había electricidad real bailando sobre ellas. Lo que fuera que les estaba disparando era de un nivel que, incluso con mi falta de conocimiento, sabía que estaba más allá del armamento de plasma. El hecho de que el monstruo lo ignorara como si no fuera nada solo lo hacía más aterrador. Cuando mis miembros finalmente se liberaron de su estupor, me di cuenta de que no podía seguir desperdiciando munición y volví a tirar de la lanza. Hasta ahora había demostrado ser más efectiva, en cualquier caso. La criatura no estaba exactamente esperando para atacarme, pero tardó un momento en hacerlo. Su pierna destrozada no la haría más rápida, sin duda. Pero aún así era aterrador lo implacable que era. Si hubiera escuchado la mitad de los ruidos que hacía su rodilla de alguien más, estaría muerto o en estado de shock, y mucho menos moviéndose. Se me arrojó encima sin importar nada. A su vez, volví a lanzarle la lanza, apuntando a la marca de quemaduras que el olorifle había dejado en su pecho. Como ya habían hecho antes, las hojas se hundieron con facilidad en la empuñadura de la criatura, aunque su impulso la hizo avanzar de todas formas y sentí que empezaba a empujarme hacia atrás. Apenas estaba fuera de su alcance. Con un giro, comencé a mover la lanza en el sentido de las agujas del reloj. A juzgar por el lugar donde habían impactado las hojas, tuve que imaginar que le había apuñalado el corazón.
Esta cosa podía ignorar la pérdida de extremidades y cosas así, pero ¿qué tal si le hacían papilla el corazón? Fue más un acto de desesperación por mi parte que cualquier otra cosa. El filo aterrador de las hojas me ayudó mucho. La lanza abrió un agujero espantoso en el pecho del monstruo con casi todo el esfuerzo que hubiera puesto en abrir una lata de cerveza. Luego arrastré la lanza hacia abajo en diagonal, cortando al monstruo en dos. Prefiero no describir lo que la lanza sacó con ella. Retiré el arma y pedaleé hacia atrás, con el corazón palpitando de miedo mientras el monstruo permanecía allí. Se miró lentamente a sí mismo. A sus partes que ya no estaban en el lugar correcto. Luego continuó acosándome. Me quedé congelado otra vez. Parecía algo sacado de una pesadilla impulsada por un avión a reacción. Fuera lo que fuese, no parecía importarle lo que le sucediera. Debería haber muerto casi 10 veces por la misma cantidad de razones. Nada debería poder sobrevivir a ese tipo de castigo. Pero lo tuvo. Peor aún, estaba a punto de pagar por ello. La criatura volvió a atacarme y levanté el asta de la lanza para protegerla. El asta de la lanza se rompió y recibió la peor parte del golpe. Lo que quedó me golpeó con una fuerza que me hizo temblar las costillas. Dejé caer el mango roto en mi mano izquierda y traté de contraatacar, pero tuvo el mismo efecto que una gota de agua en una fogata. El monstruo lo aguantó y respondió de inmediato con un fuerte puño. Me agarró el antebrazo cuando traté de esquivarlo y sentí que algo se rompía. Di un grito de dolor y la bestia agarró el cuello de mi mono. No tenía gracia, ni habilidad, ni técnica. Pero no necesitaba ninguna. Tenía poder. El monstruo me golpeó el costado contra la fuente y sentí que algo se rompía. Intenté atravesarlo con fuerza, pero la bestia siguió atacándome. Solo tenía un brazo, pero me trataba como a un muñeco de trapo. Me aplastó contra la mampostería y me golpeó con una fuerza que me rompió los huesos. Fue casi peor que cuando me había estado estrangulando. Lo único bueno fue que pude abrir la siva. Porque me salvó. La bestia retrocedió para atacarme de nuevo, y abrí la cuba. Debido a cómo funciona, el dolor que sentía sería constante hasta que se cerrara. Lo que significa que era casi cegador. Pero me dio un segundo para intentar pensar en una forma de salir de él. El monstruo era demasiado fuerte. Era demasiado inhumano. Nada debería haber sobrevivido a que le destrozaran el corazón, y mucho menos a que lo destriparan. Llamarlo monstruo era apropiado. Pero también me mataría si no hacía algo. Todavía tenía agarrada la punta de la lanza, incluso si ya no podía calificar como tal. Las hojas habían demostrado ser efectivas. Tal vez no pudiera matarlo, pero al menos podría cortarle el otro brazo. Sin él, ¿qué más podría hacerme? Aparte de intentar patearme hasta matarme con su pata buena, de todos modos. Estaba muerto de todas formas, así que valía la pena intentarlo. Dejé que el bat terminara y levanté la punta de la lanza mientras el monstruo volvía a lanzar su puño hacia mí. Le atravesé el brazo, aunque la fuerza de su golpe seguía cayendo sobre mí. Me moví en el último momento, permitiendo que el golpe impactara en el suelo, precedido por la lanza rota. La fuerza atravesó su brazo como una cuña, cortándole la mano a la altura del antebrazo. Al no haber acertado, me encontré con unos preciosos momentos libres para pensar. Y, para colmo, el monstruo perdió un precioso momento mirando el muñón donde había estado su otra mano. Pero solo había pasado un momento. A pesar de estar literalmente desarmada, la bestia se negó a rendirse. Echó la cabeza hacia atrás, claramente con la intención de darme un cabezazo hasta matarme. Lástima, no fui de los que pierden el tiempo cuando tienen la oportunidad. Saqué la punta de la lanza de su brazo amputado y la lancé hacia arriba una vez más, en línea recta con su cabeza. Esta vez mi golpe no fue tan certero, pero estuvo lo suficientemente cerca. La punta de la lanza alcanzó a la bestia en el lado derecho de su cabeza, atravesando su máscara a través de los lentes y el casco. La bestia se tambaleó. Su impulso la impulsó hacia adelante, pero no parecía haber tanta intención detrás de ella. Usando la punta de la lanza como ancla, la tiré hacia un lado y la liberé de una patada. En un frenesí de adrenalina y miedo, comencé a cortar febrilmente la cabeza del monstruo. Tenía miedo de que volviera a levantarse y me atacara en cualquier momento, o me arrojara de él. No sé cuánto tiempo pasé cortándolo con la punta de la lanza. Cuando terminé, había reducido su cabeza a una pasta macerada y la clavé de golpe en la piedra. Me alejé del cuerpo del monstruo, temblando y respirando con dificultad.
Estaba acostumbrado a los roces con la muerte, pero luchar, lo que fuera que eso fuera, había sido una bestia completamente diferente. Debería haberse quedado abajo la primera vez. Debería haber caído cuando le apuñalé el corazón. Debería haber muerto cuando lo destripé. Ahora estaba sentado en el suelo y esperaba que estuviera muerto, porque si era posible matar a esa cosa, seguro que no tenía los medios para hacerlo ahora. Me quedé allí sentado un momento, respirando, intentando controlarme. Pasó un minuto, luego 2. Más largo del que me había llevado volver a levantarme la primera vez. Joder. No me relajé, pero saber que no iba a volver a pelear con esa cosa de inmediato fue un peso menos para mí. Respiré profundamente otra vez y escupí una bola de flema cobriza que se me estaba formando en el fondo de la garganta. Me sacudí el polvo y me puse de pie, caminando con cuidado hacia el supuesto cadáver del monstruo. Lo miré fijamente durante un momento, esperando. No pasó nada. Estaba bastante seguro de que ahora estaba muerto. Joderme. Exhalé. Gracias por el aviso, Elijah, maldito imbécil. Si esta era la feria estándar de cosas que iba a haber en la villa, esto iba a ser incluso peor de lo que pensaba. Necesitaba comenzar a abastecerme de suministros, y rápido. Más importante aún, necesitaba averiguar qué eran estas cosas para poder evitarlas mejor. Me agaché y saqué la punta de la lanza de la piedra. Los cuchillos y las lanzas ya no se podían recuperar, pero al menos podía intentar recuperar lo que pudiera de ellos. Fuera lo que fuese de lo que estaban hechos, era un material aterrador. Mientras estaba allí examinando las cuchillas, sentí que se me aguzaban los oídos. Por encima del sonido de la alarma de la comisaría, pude oír algo. Algo a lo lejos, haciendo eco. Áspero. A la mierda con esto. Me di la vuelta y salí corriendo hacia la comisaría. No podía ver de dónde venía, pero no estaba esperando a que me encontrara de nuevo. Choqué de golpe con la puerta de la comisaría y se abrió de golpe. Luego la cerré y la atranqué con lo que tenía a mano. No había mucho, pero para empezar, había algunos cerrojos en la puerta. Puede que no detuvieran a lo que fuera que vivía en la villa, pero los retrasarían. En cuanto la puerta estuvo cerrada y atrancada, me quedé allí un momento, respirando, escuchando, intentando asegurarme de que no me habían seguido. «Maestro, ¿a dónde fuiste?», preguntó una voz grave. Como si no tuviera ya suficientes canas, me sentí tenso de nuevo. La voz había venido de detrás de mí. Me giré lentamente y examiné mejor el edificio en el que me había metido. Era una zona amplia, ocupada en su mayor parte por una celda de detención, quizás un tanque para borrachos. Unas cuantas puertas poco iluminadas, que sin duda conducían a las partes más profundas de la estación. A la izquierda de la puerta por la que había entrado a toda prisa había un mostrador de recepción, al lado de una puerta. Podía ver una vieja radio AM sobre el escritorio, encendida y activa. A la derecha había otra mesa, que albergaba una cafetera de aspecto decrépito. También había algunos otros escritorios, aunque eran mucho menos notables. En medio del tanque de borrachos había un Nightkin, sentado en una posición casi fetal. No eran particularmente más grandes que cualquier otro Nightkin que había visto antes. Pero ciertamente parecían más maltrechos que cualquiera que hubiera visto. Era difícil golpear a un supermutante y dejar una marca, tenían la piel gruesa y sanaban rápido. Pero el que estaba en el tanque de borrachos estaba desfigurado por las cicatrices de la batalla Y. ¿Era una trampa para osos incrustada en su brazo? «Maestro, por favor, vuelve», gimió el nocturno, casi sonando, asustado. «El perro se portará bien esta vez». Algo me dijo que ese era el rechazado del que había hablado Elijah. Sin embargo, no vi ningún collar alrededor de su cuello. Comencé a caminar hacia adelante, tratando de evaluar mejor a mi supuesto cómplice. Me detuve cuando mi collar empezó a pitar. Comenzó con un ritmo lento y constante que reconocí cuando Elijah amenazó con volarme la cabeza. Pero era diferente, se entremezclaba con una transmisión desconocida. El pitido se aceleró. No entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Elijah había amenazado con matarme si no obedecía. Pero hasta donde yo sabía, así había sido. Salvo que estuve a punto de morir 2 veces, solo había logrado llegar a la comisaría para evitar que me mataran. ¿Qué hice mal? Retrocedí pedaleando para alejarme de la jaula y dirigirme hacia la puerta. A medida que el pitido aumentaba de ritmo, también lo hacía el volumen de la transmisión distorsionada. Traté de captarlo, descifrar qué era. Sonaba como una transmisión de radio, pero ¿de dónde vendría?
No había estaciones de radio en él, miré la radio AM que estaba en el escritorio cercano y tuve una idea fugaz. El pitido alcanzó su punto álgido cuando me abalancé hacia el escritorio. Giré el dial principal en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que oí que se silenciaba y se apagaba. El pitido se apagó inmediatamente y, una vez más, lo único que pude escuchar fue el martilleo de mi corazón. Tomé varias respiraciones profundas para tranquilizarme. Con todo lo que había sucedido tan rápido, casi me había olvidado de las advertencias de Elijah sobre las radios. Como si no tuviera ya suficiente mierda en la cabeza. Aquí estaba yo, a punto de perder la cabeza por culpa de una mala música. Escaneé el resto de la oficina disponible, buscando cualquier otra cosa que pudiera intentar matarme. Había otra radio, cerca de una terminal junto al tanque de borrachos. Bueno, un paso a la vez, dije. Solo hay que tener cuidado. Señor 6. Retumbó el puerto, me desperté de golpe, me recliné en una silla y estiré la cabeza hacia el techo. SNRK, estoy despierto, ¿qué pasa? Me tambaleé hacia adelante, apoyándome en la mesa que tenía frente a mí. Estábamos en la clase de Pork, si mi memoria, aunque admito que es vaga, no me fallaba. Nos sentamos unas filas más arriba del piso donde enseñaba Pork, así que tuve el placer de ver varias filas de ojos y las pobladas cejas de Pork mirándome. Aunque seré el primero en admitir que un cazador descansado es uno listo, tronó Pork. Hay un momento y un lugar para ello. Por lo tanto, debo pedirle que se abstenga de dormir durante la conferencia. No estaba durmiendo, bostecé, haciendo crujir mi cuello. Estaba, repasando mentalmente algunas notas de anoche. Pork me miró arqueando una ceja. ¿De verdad? Bueno, entonces, quizás puedas responderme esta pregunta. Oh, alegría, justo lo que quería. Dispara, respondí. Pork, sin perder un segundo, dio unos golpecitos con el portapapeles antes de señalar la pizarra que tenía detrás. Había dibujos de los hermanos Grimm, de gran tamaño. Se podría decir que eran enormes. Dime, ¿cuáles son las diferencias anatómicas entre los Goliaths que se encuentran aquí en Sandus, los Megoliaths de Solitas y, lo más importante, cómo lucharías contra ellos? Me quedé mirando el tablero en silencio por un momento, acariciando la barbilla de mi máscara. Contemplando una respuesta adecuada. Definitivamente no estaba tratando de poner en marcha mi cerebro después de ponerme a dormir otra vez, no señor, yo no. Había dormido lo suficiente. Había pasado el resto de la noche sin encontrar nada. Conseguí visitar algunos lugares más, aunque menores, de la lista de Jan. Lamentablemente, frustrar un robo a un banco y el intento de convertir a Vale en una zona de guerra fue todo lo que logré. No está mal para una noche de trabajo, pero sabía que podía hacerlo mejor. Tomé el barco temprano de regreso a Beacon alrededor de las 4 y me caí en mi catre aproximadamente media hora después. Blake todavía estaba despierto, lo cual pensé que valía la pena mencionar, pero me quedé dormido tan pronto como mi cabeza tocó la almohada. Aproximadamente 3 horas después, Ruby intentó despertarme con un codazo y casi volvió a encontrarse con mi rifle recortado por sus molestias. Por suerte para ella, el seguro estaba puesto. Ella me ayudó a salir de la cama a tiempo para asegurarse de que todos estuviéramos presentes en clase. Lo que me llevó de nuevo al presente. Tengo que echarme una siesta cuando pueda. Las cosas no van a disminuir su ritmo solo porque estoy corriendo bajo la luna en lugar del sol. Mi cerebro se sacudió lo suficiente de la neblina para que yo pudiera empezar a ordenar los hechos. Bueno, para empezar, los Megoliath son, en promedio, más pequeños que sus primos los Goliath. Sin embargo, se ha descubierto que tienen una piel aún más gruesa, probablemente como forma de aislamiento. Los Megoliath también tienen un par de colmillos a ambos lados de la cabeza y un par de ojos adicional. Pork asintió, aceptando mi respuesta hasta el momento. Por el contrario, los Goliath son enormes y, aunque carecen de los colmillos y los ojos adicionales de sus primos, no son más débiles por ello. También es de destacar que su piel es más fina, ya que incluso puede resultar complicado esquivarla. De los dos Grimm, el más poderoso de ellos, por un tiempo, sería el Goliath. En gran medida debido a su tamaño inherente. Adecuado. Pork asintió. ¿Pero cómo lucharías contra ellos? Bueno, ¿me permitirías hacerte una pregunta? Pork se acarició el bigote antes de asentir en señal de asentimiento. ¿Puedo asumir que no recibiré ningún apoyo en esta supuesta lucha? Tarareó Pork. A los efectos de esta pregunta, responderé, no. Te dejarían solo para que te encargaras de la pelea.
Entonces la respuesta es sencilla, dije después de otra pausa. No lo haría. En ese momento, Port levantó las cejas, lo que hizo evidente la sorpresa del hombre mayor. A juzgar por algunos de los murmullos que se escuchaban a mi alrededor, muchos otros también lo estaban. ¿No lo harías?, preguntó Port, confundido. El Goliat promedio mide más de 200 pies de alto, le expliqué. También tienen pieles lo suficientemente gruesas como para resistir la mayoría de los ataques físicos. Los Megoliaths pueden carecer del tamaño y la durabilidad inherentes de sus primos, pero lo compensan con velocidad. Y solo porque no midan 200 pies de alto, no significa que luchar contra un Grimm de 15 metros de alto sea más fácil. Aparte de sus características básicas, tanto los Goliaths como los Megoliaths tienen otra característica no física importante. Viajan en grupos. Un Megoliath sería bastante malo por sí solo, y tal vez incluso factible bajo las condiciones adecuadas. Pero yo quedaría hecho papilla si tuviera que luchar contra uno que tuviera su manada cerca. Eso también deja a los Goliaths fuera. Tendría tanta suerte deteniendo a uno de ellos por mi cuenta como deteniendo una ola con una hoja de papel. Port permaneció en silencio por un momento, pareciendo asimilar lo que estaba diciendo. Si me obligaran a hacer algo, suponiendo que hubiera vidas en juego, priorizaría la evacuación y reubicación de quienes se encuentran en peligro inmediato. Confío en mis propias capacidades, pero, sin acceso a, por ejemplo, artillería pesada, luchar contra un Megoliath, y mucho menos contra un Goliath, es inviable en el mejor de los casos y, de lo contrario, un suicidio garantizado. Port no dijo ni una palabra. Parecía que se había quedado allí parado un momento, reflexionando. Sus ojos seguían aparentemente cerrados, como siempre, pero no podía quitarme la sensación de que me estaba mirando, atentamente. Y ahora viene la parte, dije, quizás un poco burlón, en la que procedes a decirnos en qué me equivoco. Estoy sorprendido, es una excelente respuesta. Estaba bastante seguro de que todos quedaron desconcertados por la respuesta de Port, yo incluido. ¿En serio?, pregunté. Así es, dijo Port, mientras se acariciaba el bigote de nuevo. Una de las lecciones más importantes que aprenderás como cazador es no sobreestimar tus propias habilidades. Si bien habrá momentos en los que no tendrás otra opción, saber cuándo algo puede estar más allá de tu alcance es una característica importante. También influye en lo que he estado enfocando en la lección de hoy. Excelente trabajo, señor Six, claramente el estudio está dando sus frutos. Sí, gracias, tartamudeé. Ahora bien, continuó Port, sin perder el ritmo. Si bien es importante no sobreestimarse a uno mismo, dejé que Port volviera a quedar en segundo plano mientras me giraba para mirar a mis compañeros de equipo. En concreto, a Ruby, que estaba sentada a mi derecha. Gracias por la advertencia. Estabas dormida, dijo Ruby, sin mirarme a los ojos. No, no lo era, dije a la defensiva. Estabas roncando. Una vez más, no lo estaba. No, lo hiciste, dijo Jan, sonriendo. Estoy bastante seguro de que todos pudieron escucharte. No, ¿sabes qué? Olvídalo. Negué con la cabeza. ¿Qué me perdí? No mucho, dijo Jan. Solo ha estado divagando sobre Goliaths y Megoliaths. Parece que tampoco has estado prestando mucha atención. De hecho, ha estado hablando de varios cazadores que conocía que tuvieron problemas en el campo, dijo Weiss, demostrando que tenía razón. De ahí la pregunta. Probablemente esté preparándose para un punto, gruñí. Como si hubiera sido una señal, Port sacó su pergamino y lo golpeó varias veces. Se abrió un agujero familiar en el suelo y de él surgió una jaula de metal, lo que me produjo una sensación de déjà vu. Entonces, ¿alguien se ofrece como voluntario?, preguntó Port, sondeando a la sala. Se alzaron algunos murmullos en la clase. Nada de particular importancia. Lo haré, dijo Cardin, levantándose de su asiento, demostrando claramente que él tampoco había estado prestando atención. Es bueno ver que finalmente decide participar en la clase, señor Winchester. Port asintió. Vaya a buscar su equipo. Sonriendo con sorna, el idiota se fue tranquilamente al vestuario. Se quedó fuera unos minutos y me sorprendió saber cómo volver. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo fuera, Port había regresado a la pizarra que había en la parte delantera del aula. Había decidido recuperar su aparente arma preferida. Una combinación de hacha de batalla de doble filo y rifle de avancarga con una bengala en el extremo del cañón. Creo que se llamaba trabuco, pero por lo que sabía de Remnant, se llamaba de otra manera.
Mientras Cardin regresaba pavoneándose a la habitación, Pork tomó su lugar al lado de la jaula. Antes de que empieces, debo advertirte, dijo Pork con suavidad, con una notable falta de su habitual aire bullicioso. La criatura a la que estás a punto de enfrentarte es una de las más peligrosas que se encuentran en el reino de Vale. Su especie se ha cobrado las vidas de más cazadores y cazadoras de los que se pueden contar. Estos Grimm por sí solos son responsables de más muerte y destrucción de la que muchos jamás les darán crédito. Así que antes de liberar a la bestia, te preguntaré una última vez. ¿Estás listo? Sinceramente, estaba escuchando lo que Pork tenía que decir y considerando sus palabras seriamente. Este era un hombre que consideraba la caza tanto un deporte como una profesión. Era una cuestión de orgullo para él. El hecho de que se tomara el trabajo de armarse y de dar una advertencia adicional significaba que hablaba en serio. Lo que fuera que hubiera dentro de la jaula, al menos para Pork, lo justificaba. Si yo estuviera en la situación, habría reevaluado todo lo que estaba haciendo y habría empezado a revisarme 2 veces. Por lo general, cuando alguien te da una advertencia como esa, es prudente escuchar. Afortunadamente, por una vez no fui yo el que estuvo involucrado. Por favor, nací preparado, dijo Cardin sonriendo, claramente habiendo olvidado sus pasados encontronazos con el segador. Pork se limitó a sacudir la cabeza y se rió entre dientes. Muy bien, entonces, adelante. Golpeó ligeramente con el hacha, más bien dejándola caer que otra cosa, y rompió la cerradura de la puerta de la jaula. La última vez que había estado prestando atención a una de las demostraciones de Pork, un jabalí había salido corriendo con la intención de intentar cornear a Weiss. Esta vez, sin embargo, la puerta se abrió lentamente, y sus bisagras de metal crujieron de manera similar. Una vez que se abrió por completo, se hizo el silencio mientras la bestia salía de la jaula, lentamente, paso a paso. Como Grimm, su pelaje seguía siendo negro como el cielo nocturno, contrastado por una máscara blanca como el hueso en su rostro. Tenía garras blancas como el hueso en la punta de cada uno de sus pies y colmillos como dagas en la parte delantera de sus fauces. Con patas traseras que estaban claramente mejor desarrolladas que las delanteras. Sus ojos brillaban de un rojo intenso, como si vinieran de las profundidades del mismísimo abismo. También medía menos de 2 pies de largo y tal vez solo la mitad de esa altura. Sus orejas negras, largas y caídas constituían el 50% de esa altura. El silencio siguió flotando en el aire mientras el Grimm saltaba una corta distancia fuera de la jaula. Su cabeza recorrió lentamente a los estudiantes antes de fijarse en Cardin, que estaba frente a él. ¿Era un conejo? PFF jajaja, Cardin estalló en risas, esa cosita, la risa casi lo mata. El conejo salió disparado del suelo como un cohete y chocó contra la zona superior del pecho de Cardin, más cerca de su garganta. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para lanzarlo hacia atrás, perdiendo su maza en el proceso mientras caía de espaldas. Su risa se apagó al instante cuando el pequeño Grimm comenzó su ataque. En su lugar, un grito repentino y de pánico la reemplazó. ¡Ah! ¡Ak! ¡Quítenlo! ¡Quítenlo de encima! Gritó Cardin, elevando su voz unas octavas. Cardin y los Grimm lucharon en el suelo por un momento, rodando mientras Cardin intentaba mantener a la pequeña bestia lejos de su garganta mientras lo pateaba y mordía. No le costó mucho a Cardin encontrar su agarre sobre la criatura, era más pequeña que él después de todo. Agarrándola por el abdomen, Cardin se quitó al Grimm de encima y lo arrojó lejos. Se puso de pie como si alguien hubiera encendido un fuego bajo su trasero. Rápidamente trató de recuperar el equilibrio y corrió a buscar su maza. Mientras tanto, los hermanos Grimm no perdieron el ritmo. Cardin lo arrojó y por un momento voló en espiral por el aire sin control. Luego pateó con su pierna, recuperando el control de sus movimientos. Aterrizó a 4 patas a unos pocos metros de Cardin y de inmediato reanudó su ataque, sus garras golpeando el suelo como fuego de subfusil con su presión, mientras despejaba la distancia entre él y Cardin a una velocidad sorprendente. Cardin había agarrado su maza y apenas se había recuperado cuando el Grimm estaba sobre él otra vez. El Grimm se lanzó al aire una vez más, pero Cardin estaba listo esta vez, apuntando su maza hacia un guardia. El Grimm chocó con él y rebotó. Casi lo usó como un trampolín mientras se lanzaba de regreso al suelo y comenzaba a correr, ametrallando alrededor de Cardin. Cardin, que no había sufrido daños por el bloqueo, siguió al pequeño Grimm mientras corría. Era bastante evidente que la criatura intentaba flanquearlo.
Tal vez no fuera una buena idea, dada la diferencia de tamaño, pero el pequeño Grimm era rápido. Incluso cuando comenzó a seguir a Cardin, prácticamente se desdibujó con el movimiento. Incluso si todo lo que Cardin necesitaba hacer era girar la cabeza para mantenerlo a la vista, su velocidad lo convertía en un desafío. Contrarrestarlo lo sería aún más. Por ejemplo, una vez que la criatura estuvo lo suficientemente cerca de Cardin, se lanzó contra él nuevamente. Sin embargo, en lugar de apuntarle al cuello, apuntó más abajo, a la altura de los hombros. Corrió por su espalda, arañando con sus garras a medida que avanzaba, antes de saltar y continuar atacando. La fuerza de su ataque hizo girar a Cardin y casi lo hizo perder el equilibrio. Plantando sus pies en el suelo, Cardin gruñó y blandió su maza en dirección horizontal, lo suficientemente bajo para atrapar al Grimm en el acto. Excepto que no lo hizo. El Grimm se lanzó sobre él, volando fuera del alcance de los golpes y chocando contra la pared corta que separaba los asientos de la arena improvisada. Escuché el chasquido y el raspado de sus garras cuando aterrizó y corrió por la pared. Después de recorrer una corta distancia, se lanzó de nuevo contra Cardin. Esta vez estaba listo para ello, pero apenas. Vi cómo sus dientes le rozaban el costado cuando pasó volando junto a él, aterrizando directamente detrás de él. La cabeza de Cardin empezó a girar justo cuando el pequeño bastardo rebotó. El Grimm se levantó del suelo y se aferró a la espalda de Cardin como un imán. Sus dientes rechinaron contra su aura mientras sus garras se aferraban y desgarraban. Cardin comenzó a agitarse, tratando de quitarse al pequeño monstruo de encima. Pero el pequeño Grimm fue persistente. Cardin logró agarrarlo y trató de liberarlo, pero el Grimm simplemente se hundió más, emitiendo chillidos dementes mientras intentaba desgarrar a Cardin. En un acto de clara desesperación, Cardin dio marcha atrás y se estrelló contra la pizarra. La fortuna debió de favorecerlo, porque mientras se tambaleaba hacia adelante, el pequeño Grimm aterrizó en el suelo con un golpe seco. Sin embargo, la fortuna no lo favoreció demasiado. Se tropezó y aterrizó sobre su estómago casi con la misma fuerza que el Grimm. La diferencia era que el Grimm era aún más rápido. Cuando Cardin se dio la vuelta, el Grimm ya se había puesto de pie. No sufrió ningún daño por haber sido golpeado por 200 kilos de idiota. Normalmente, este sería el momento antes de que ocurra el desastre. Lo he visto muchas veces en Mojave. Si eres un segundo demasiado lento para reaccionar, alguien está muriendo y algo está siendo devorado. He estado en eso, fuera de eso y he estado allí. Justo en ese momento sentí la necesidad casi instintiva de abrir la siva y ejecutar la intercepción. Puede que no sienta ningún cariño por Cardin, pero eso no significaba que me sentaría a verlo, sin importar cuán catártico y o kármico pudiera haber sido. Pero estaba desarmado. Tampoco lo necesitaba. Se me adelantó. Se escuchó un estruendo atronador y un destello de luz, luego el Grimm desapareció, reducido a un rocío de tinta viscosa y pedazos rotos arrojados al extremo opuesto de la habitación. La mirada colectiva de la clase se dirigió a Pork, que se había quedado apoyado en la jaula. Se había echado el arma al hombro y había demostrado hábilmente que no era tan mal tirador. Luego bajó el arma, la hizo girar y sopló el humo restante de la boca del arma. El nombre de esa bestia, tronó Pork, tan serio como había sido en su advertencia, es, o más bien era, conocido como Kaerwanok. Cerró la puerta de la jaula y comenzó a caminar lentamente hacia Cardin. Una especie de primo del jacalope vacuo, autóctono de las regiones que rodean Vale. Si bien no son tan grandes como sus contrapartes vacuo, son mucho más rápidos. Sus patas son lo suficientemente poderosas como para lanzarlos a grandes alturas y distancias, moviéndose a velocidades mayores de las que muchos pueden creer. Sus garras, aunque demasiado pequeñas, son tan hábiles para cortar acero como las de cualquier Beowulf. Sus dientes, incluso más. Se paró frente a Cardin y lo miró. Cardin tenía el mismo aspecto que tenía cuando lo amenacé con dispararle, asustado. Son los roedores más repugnantes, crueles y malhumorados que jamás hayas visto, dijo Pork con calma. Además, prefieren viajar en manadas. Esa última frase me provocó un escalofrío en la espalda. Cardin no era un ejemplo perfecto de preparación para el combate, pero la forma en que uno de los pequeños monstruos lo había derrotado era reveladora. Si hubieran sido dos, lo habrían reducido a menudillos ensangrentados antes de que comenzara la batalla. Pork le tendió la mano a Cardin, que la aceptó y ayudó al muchacho a ponerse de pie. Luego le hizo un gesto para que volviera a su asiento. Si hay una lección que espero aprender hoy es esta.
Continuó por la lección más difícil que cualquier cazador en entrenamiento se verá obligado a aprender es cuáles son sus limitaciones. Me hizo un gesto. Ya sea aprender a no sobreestimar sus habilidades. Luego hizo un gesto hacia Cardin o subestimar las de su oponente, todos tenemos nuestros límites. Es importante conocerlos. Para que puedan aprender a trabajar con ellos, evitarlos o, como algunos de ustedes pueden preferir, romperlos. Asentí. Era una lección importante, una que, a regañadientes, podía reconocer que todavía me costaba aprender. Este es el lugar más seguro en el que podrás aprenderlos, continuó Port. Una vez que estés en el campo, el momento de la seguridad habrá pasado y no querrás descubrirlos. No creo que sea necesario contarles ni recordarles a ninguno de ustedes la historia de la parca. Sentí que mi cabeza se inclinaba hacia un lado, apenas evitando preguntar, ¿quién? Pero, tal como en la historia, hay otra manera de sortear tus propios límites. Es, quizás sorprendentemente, una respuesta mucho más simple de lo que muchos esperarían. Port esbozó una amplia sonrisa, una en la que las comisuras de sus labios apenas asomaban por debajo de los bordes de su bigote. Después de todo, es la razón por la que los colocamos a todos en equipos. Entonces sonó una campana aguda, señalando que la clase finalmente estaba llegando a su fin. Creo que hoy es el momento de que nos quedemos sin entrenamiento, dijo Port, recuperando su forma habitual de hablar. A aquellos de ustedes que no tienen entrenamiento hoy, les deseo lo mejor. A aquellos que sí, los volveré a ver pronto. Y como siempre, permanezcan alertas. La gente empezó a salir de la clase mientras mi cerebro, todavía un poco aturdido, intentaba recuperar el ritmo. Los engranajes rechinaron un poco antes de que me pusiera de pie y me estirara. Bueno, ¿eso fue algo, eh? Preguntó Jan. Ese sí, asintió Ruby. Gruñí. Nota para mí. Tener cuidado con el conejito. Escuché a alguien soltar una pequeña risa, tan claramente que durmió lo suficiente como para bromear sobre notas serias. Pasó un momento y me di cuenta. Oh, mierda, gemí. Tenemos fisioterapia hoy.